A Juan 18, por favor. Vamos a empezar ya a ver lo último. Ya viene el arresto del Señor Jesucristo, viene la crucifixión y viene lo último. Vamos a ver, hoy solamente vamos a ver Juan 18 del 1 al 11, ¿ok? Son los únicos versículos que vamos a leer el día de hoy. Y vamos a iniciar con Juan 10, 17 y 18. Yo le voy a estar leyendo todos los textos, hermano. El texto dice así: el Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. ¿Por qué estamos leyendo este texto, hermano? Muchas personas, los detractores de la Biblia, hermano, piensan que el Señor Jesús fue una víctima de las circunstancias. Algunos han osado decir que los escribas y fariseos, los judíos, querían salvar a Jesucristo del imperio romano y que todo les salió mal. Pero leyendo el texto de Juan 10, 17 y 18 nos damos cuenta que Dios siempre estuvo en control ¿de qué? De todo, de todo. A Dios no se le escapa nada, hermano. Queda claro, hermano, con lo que pasó este año, que está terminando, que los supuestos profetas, que las supuestas revelaciones que en muchas iglesias se tienen, no son verdad. Yo se lo he dicho de aquí desde que la iglesia empezó, hermano, hace ya 7 años y medio. Le dijimos, hermano, que hay una gran diferencia entre las profecías de la Biblia y las famosas profecías que supuestos hombres y mujeres de Dios dan. Incluso esos hombres de los horóscopos y esas tonterías, nadie, absolutamente nadie predijo esto, nadie. Y con eso nos damos cuenta, hermano, que la única verdad que existe es la palabra de Dios. ¿Ok? Así que cuando usted lea, siempre que llegue al arresto de Jesús, jamás piense que lo sorprendieron o que Dios no estaba en control de las circunstancias. Jamás piense que cuando algo sucede en su vida de usted, una enfermedad o cualquier otra situación, jamás se le ocurra pensar, ¿dónde estás, Dios? Dios sabe todo lo que va a venir, hermano, y sabe por qué vienen esas circunstancias en nuestra vida. Así que tome las cosas con sabiduría. ¿Qué dice Santiago? Si alguno tiene falta de sabiduría, demándela de Dios. Si no entiendes por qué están pasando las cosas que están pasando, ve con Dios y dile: Señor, ¿qué quieres tratar conmigo? ¿Qué quieres enseñarme? Porque en todo lo que pasa en nuestra vida, hermano, hay una enseñanza de parte del Señor. Romanos 8, 28 dice: y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan ¿qué? A bien, a bien. Una enfermedad, una pérdida, una situación difícil, cualquier circunstancia que pase en tu vida y en mi vida, hermano, tiene que ver con un propósito de Dios para tu vida y para la mía. ¿Ok? Cuando alguien se aleja de la iglesia, hermano, en eso también hay un propósito. El asunto con los propósitos de Dios, hermano, es que nosotros no podemos intervenir. Déjelo explico. Hoy vamos a ver lo que pasa por andar interviniendo cuando Dios no te manda a intervenir. Usted sabe que muchas personas alguna vez se han alejado, vamos a hablar de esta iglesia, se han alejado de esta iglesia, hermano, y nosotros no vamos por ellas, ni les andamos rogando, ay, por favor, vuelvan, no. Lo ponemos en las manos de Dios, oramos por ellos, pero dejamos que Dios trate con ellos. ¿Por qué? Porque si no, no se logra el propósito de Dios, hermano. Si nosotros andamos ahí de metiches ayudándole a Dios, el propósito de Dios no se logra.
Pero otra cosa que hacemos, hermanos, es que no apapachamos a las personas que se retiran de la iglesia. Las encontramos y las saludamos y ya. Pero si vienen a nosotros pidiendo ayuda, entonces les decimos: busca a Dios, métete con Dios. ¿Ok? Porque ¿qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo cuando vino el momento difícil? Fue al Padre, ¿no? Al único que podía, ¿qué? Ayudarle. Mire, el punto es muy enfático. Jesús no murió por error o porque fallaron los planes, es decir, no fue una víctima involuntaria. Isaías 53, versículo 6 y versículo 10 solamente, dice así: todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. ¿Se da cuenta? Ya estaba profetizado. Vuelvo a repetirle, usted va a escuchar este año muchas mentiras de parte de supuestos profetas, diciendo que el tiempo ha llegado a su fin, que viene ahora sí la restauración, el año bueno del Señor, en donde nos será restaurado todo lo que el pulgón y el saltón y el revoltón se robaron y se comieron y todo. No haga caso. Usted debe de conocer la palabra de Dios, hermano. Y en el Antiguo Testamento, no quiero ser mentiroso, no sé si fue en Éxodo, fue ya en Levítico o incluso en Deuteronomio. Vuelvo a repetirlo, no soy muy bueno para esas cuestiones, solamente que está ahí en esos libros. Cuando Dios le dice que si algún soñador de sueños te dice cosas que van a pasar y estas se cumplen, dice que a veces Dios va a permitir eso. ¿Para qué? Para probar nuestro corazón. No es garantía, hermano, que si alguien te dice que algo va a suceder y sucede, no es garantía que viene de parte de Dios. Porque muchas personas ponen su mirada en las personas o en el hombre. Oh, ese sí es un pastor verdadero porque dijo esto y se cumplió. Dijo esto. No. Porque Dios está probando nuestros corazones en dónde está puesta tu fe, si en los seres humanos o en Dios. Eso lo dice el Antiguo Testamento. Muchas veces Dios iba a permitir eso para probar el corazón. Dice que si ese soñador de sueños te invitara a adorar ídolos, ¿qué? Que no vayas tras de ellos. Porque ese es el problema, hermano. De repente en algunas iglesias se hacen manifestaciones y la gente dice: vente, vamos para acá, aquí sí está Dios. No sé. El día de hoy, hermano, yo no correría a donde pasen milagros. El día de hoy, hermano, yo buscaría a alguien que me enseñe rectamente. Cuando yo era un creyente nuevo, me dejaba fascinar, me dejaba llevar por esas cuestiones. Me gustaba ver las manifestaciones, unas falsas completamente y otras eran verdaderas, pero me gustaba esas cosas. El día de hoy no, hermano. El día de hoy presto atención a la enseñanza y aunque suene bíblica, la analizo a la luz de la palabra, y si no es conforme a la luz de la palabra, hermano, desecho aquello que no viene de parte de Dios. Ahora mira, hoy veremos solamente el punto de la traición y arresto de Jesús. Es el punto que vamos a ver el día de hoy. Entonces vamos directamente al texto. Vamos a ir leyendo conforme vayamos desglosando el texto, ¿ok? Le repito esto.
Lo mencionado arriba es porque muchos falsos eruditos defienden esta perspectiva en el sentido de que Jesús solo era un simple filósofo y sabio judío, un maestro de la moral y la ética. Juan, en su relato de la traición y arresto de Cristo, presenta 4 características preeminentes que demuestran su majestad y gloria, su valentía, su poder, su amor y su obediencia supremos. Fíjese, cuando llega el momento de que van a arrestar al Señor, Él demuestra ¿qué? Valentía, poder, amor y obediencia. Si usted pone atento su oído, la próxima vez que tenga un problema, hermano, demuestre ¿qué? Valentía, poder, amor y obediencia. No entiendo lo que está pasando, Señor, pero no voy a reaccionar como reaccionaría la mayor parte de las personas, con pánico, ¿no? La próxima vez que escuche otra pandemia, y las que faltan, hermano. ¿De acuerdo a la Biblia? Faltan muchas. Y entre más difícil se ponga, más cerca está el regreso ¿de quién? Del Señor. Así que no se espante, ¿no? Fíjese bien, a diferencia de David, que huyó debido a la rebelión de Absalón, segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23, ¿me puedes leer esa versión, hijo, por favor? 15, 23. Y todo el país lloró en alta voz, pasó luego toda la gente del torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. ¿Quién se acuerda de ese pasaje, hermano? ¿Se acuerda que hubo un hijo de David llamado Absalón que se rebela contra su padre? Y entonces va y le usurpa el reino. Y David no pelea el reino, sino que agarra y ¿qué? Huye. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 4, solamente la parte A del capítulo 18 de Juan. Dice así: después de decir esas cosas, lo que vimos los capítulos anteriores, Jesús cruzó el valle de Cedrón con sus discípulos y entró en un huerto de olivos. Judas el traidor conocía ese lugar porque Jesús solía reunirse allí con sus discípulos. Los principales sacerdotes y los fariseos le habían dado a Judas un grupo de soldados romanos y guardias del templo para que lo acompañaran. Llegaron al huerto de los olivos con antorchas encendidas, linternas y armas. Jesús ya sabía todo lo que iba a suceder, así que salió al encuentro de ellos. David, hermano, huye de Absalón. Jesús no está huyendo. La diferencia, hermano, porque es el mismo valle de Cedrón. Muchos años después de que David abandonara el reino, porque su hijo lo reclamó, y a diferencia, hermano, de David, el Señor Jesús iba ¿hacia dónde? A cumplir la voluntad del Padre. Hay una gran diferencia, hermano, entre huir y cumplir la voluntad de Dios. Cumplir la voluntad de Dios, hermano, no siempre va a ser fácil. Es más, de hecho, no es fácil. Te lo digo de una vez así, ¿sale? Cumplir con la voluntad de Dios no es fácil. Hacer la voluntad de Dios no es fácil, hermano. Por eso mucha gente huye. Esta versión dice: entonces todo el pueblo lloraba a gritos cuando el rey y sus seguidores pasaban, así que cruzaron el valle de Cedrón y fueron hacia el desierto. Jesús atravesaba el mismo lugar, torrente de Cedrón, por la rebeldía e incredulidad de la humanidad. La diferencia es que David no podía hacer nada, pero Jesús iba para rescatarnos del pecado. Absalón se rebela contra su padre, hermano. Aquí quienes se rebelaron, toda la humanidad, hermanos, se rebeló contra Cristo.
Si la humanidad no se hubiese rebelado contra el Señor Jesucristo, o contra Dios y su Cristo, no hubiera habido necesidad ¿de qué? De que Él muriera en la cruz. Pero la razón es que lo dice la Biblia: por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos, ¿qué? De la gloria de Dios. Todos, sin excepción, le dimos la espalda a Dios. Esa es la razón de que esa noche estuviera pasando estas cosas. El texto nos dice que el huerto de los olivos, la traducción original significa lagar. ¿Qué era un lagar, hermano? Era donde se pisaban las uvas. ¿Ok? Pero aquí se llama el huerto de los olivos. Dice que era conocido no solamente por Jesús, sino también por Judas el traidor. Los eruditos, hermanos, los que saben de estas cosas, dicen que ese era un lugar común en donde Jesús se reunía con sus discípulos. Por lo tanto, para Judas era ¿qué? Un lugar conocido. No era un jardín público. Los expertos dicen que se trataba de un lugar privado que le pertenecía a alguien y que se lo prestaba a Jesús. Le decía: sí, puedes pasar cuando quieras, puedes entrar aquí y mirar tus enseñanzas o descansar. ¿Ok? Por eso es que dice el texto, hermano, que ¿qué? Que Judas también lo conocía. Ahora, en otros evangelios le llaman Getsemaní, el huerto del Getsemaní, ¿cierto? ¿Qué significa Getsemaní, hermano? Prensa de aceite. Para poder sacar el aceite de oliva, hermano, se toman, ahora sí que, el fruto y se prensa. ¿Qué cree que le iban a hacer al Señor? Era un lugar donde el Señor acostumbraba ir para estar a solas con el Padre. ¿Cuál es tu lugar, hermano, en el que buscas a solas a Dios? Cuando yo quiero estar a solas con Dios, hermano, es en la madrugada. Pues me levanto y así nadie me molesta, ¿vale? Yo estoy ahí, a veces agarro la Biblia, a veces solamente estoy platicando con el Señor, a veces pongo las alabanzas. Desde hace 2 años para acá, yo a mis hijos les he dicho que ellos busquen un espacio, un tiempo con Dios a solas. Los que conocen la casa saben que es un departamento pequeño, ¿no? Bueno, para que usted no tenga pretexto, hace muchos años, hermano, cuando yo llegué a los caminos del Señor, Juan José, usted ya lo conoce a Juan José, él nos comentaba que ellos eran varios hermanos, no recuerdo cuántos, pero sí eran varios hermanos, más de 6 creo. Entonces dice que de repente era mucho ruido y él se metía abajo de la mesa del comedor y ahí hacía su devocional. O sea, el punto, hermano, no es que hay mucho, no, el punto es que tú debes de encontrar un lugar donde reunirte a solas con Dios. Por eso, hermano, si tú quieres que tu vida espiritual suba, es decir, estés más en comunión con Dios y puedas entender más sus propósitos y su palabra, hermano, búscate un tiempo a solas con Dios. Ponlo a prueba. A muchos de ustedes, hermanos, les hemos dicho muchas cosas cuando vienen por consejería. Les hemos dicho: si haces esto, las cosas se solucionan. Si no obedeces, van a seguir igual. Hay una hermana de aquí de la iglesia que hace 2 años o 3 años, hermano, tú la hubieras visto angustiadísima, pero estaba así que se quería morir la mujer, ¿vale? Y le dije: mira, de esto no se sale fácil, pero si haces esto, Dios te va a ayudar. Y obedeció. ¿Y qué crees, hermano? Ahí va. Tú ya no la ves angustiada por eso. Si tú le hubieras preguntado hace 3 años, vas a salir. No, casi que ya se veía en la cárcel, así, ¿no? Y aquí me vienes a predicar, no. Y solucionó su asunto, hermano, porque siguió el consejo de Dios, no de uno, hermano. ¿Se acuerda cuando una viuda fue a Eliseo porque se querían llevar a sus hijos? Es que se quieren, mi marido murió y nuestro acreedor se quiere llevar a mis hijos, ¿no? ¿Qué tienes a la mano? Pues nada, solamente un poco de aceite y unas vasijas, ¿no?
qué le dijo Eliseo? Pues consíguete muchas vasijas entre tus vecinas. Y empezó a llenar vasijas de aceite y vasijas de... ¿Qué le dijo Eliseo? Déjame orar por ti para que el Señor te mande la cantidad exacta de tu... No, haz esto, vende el aceite, paga tu deuda y con lo que te quede, vive tú y tus hijos. Ese es un consejo de parte de Dios, hermano. Consejo de parte de Dios. Búscate un tiempo a solas, exclusivo a solas con Dios. No tiempos de 5 minutos, hermano. No voy a salir con esa tontería. Voy a empezar por 5. No. Búscate un tiempo con Dios. Si fueras a realizar algo que te va a redituar un beneficio personal, por ejemplo, si te dejaran un proyecto en tu trabajo, el cual si tú entregas bien te va a redituar en un aumento o una promoción, te tomarías tu tiempo, ¿cierto? No agarrarías y pondrías ahí, bueno, déjame, voy a... aquí pongo el plato de mole. A ver, ¿cómo es? No, serías cuidadoso, ¿sí o no? Invertirías mucho tiempo y dirías, no me estén molestando porque estoy, ¿qué? Pues es lo mismo con Dios. Porque estamos en el tiempo con Dios y suena el teléfono, espérame Dios, espérame. Sí, dime. Esa es la importancia que le das a Dios, hermano. A solas con Dios, apagas tu cochinada de teléfono, apagas la tele, apagas todo. No estás para nadie. Mamá, se cayó mi hermanito, que se muera, no te preocupes, estoy con Dios. ¿Sale? Sí. Es que hoy van a pasar la película que tanto estuve esperando. La apagas y no pasa nada, hermano. Es decir, hay cosas que no valen la pena ver, hermano. Pero ese tiempo con Dios te va a dejar mucho. Si tú quieres ver un cambio en tu vida espiritual, si tú quieres crecer espiritualmente, si quieres dejar de ser un congregante más, hermano, y que Dios empiece a usar tu vida para más, métete con Dios. ¿Vale? Es ahí donde radica, hermano. Por eso Jesús tenía esa fortaleza, hermano. Ahora, ya dijimos que el Señor acostumbraba a ir ahí al Monte de los Olivos para estar a solas con el Padre, pero esa noche en particular Jesús fue porque sabía que era el lugar donde Judas lo buscaría. ¿A que nunca habías visto ese texto así, hermano? Te voy a decir cómo seguimos viendo muchos de los cristianos, hermano, al Señor Jesús. ¿Te acuerdas de esa película que era el mártir del Calvario? ¿Sí? Donde sale Enrique Rambal, que obviamente le queda lejísimos al Señor Jesús. Así va con esa cara, hermano, de angustia, ¿no? Así mucha gente sigue viendo a Jesús, hermano, en estos pasajes de la Biblia. Te acabo de decir, hermano, que esa noche Jesús no fue por accidente, sabía que había llegado el momento. ¿Por qué decimos esto, hermano? Todas las veces anteriores que sus enemigos quisieron capturarlo, habían fallado porque el texto dice, su hora no había llegado. Ahí radican, hermano, las claves para que tú puedas entender quién era Jesucristo, quién era el Señor Jesús. El Señor Jesús no era un pusilánime ni un cobarde, hermano. Era una persona que estaba llena de Dios, conviccionada hasta el tuétano de los huesos de que era lo que era necesario hacer esto. Por lo tanto, él se levanta y dice, ya llegó la hora. Voy a encontrarme con aquel que me va a traicionar. Ni siquiera tienen que venir a buscarlo, él va al encuentro de ellos. Debemos notar los detalles en la narración. El Evangelio de Juan, hermano, es muy detallista en nombres, en cosas que estaban pasando. ¿Por qué? Porque eso te indica que Juan fue un ¿qué? Un testigo presencial. Eso es lo que tú debes de buscar y argumentar. Cuando alguien quiera decirte que la Biblia es mentira y que fue inventada por hombres, no. Porque tú sabes que por lo menos el Evangelio de Juan fue escrito ¿qué? Por un testigo presencial, alguien que estuvo con Jesús esa noche.
Ahora, Judas, por su parte, llegó al colmo del cinismo cuando saludó con un beso a Jesús. El beso en esa cultura, hermano, era un gesto de respeto y afecto. Era en sí mismo un homenaje. Darle un beso a alguien era hacerle un homenaje, hermano. Entre las variedades de besos, en los pies, en las manos, en la cabeza, incluso en el dobladillo de las prendas, la gente acostumbraba a besar el manto de los escribas y fariseos. Judas escogió el que declaraba el homenaje y amor más profundos, el beso en la mejilla, junto con un abrazo. Esto era propio de un amigo íntimo. Así la traición de Judas se hacía más despreciable. Son detalles, hermano, que puedes encontrar. ¿Se ha preguntado, hermano, por qué iban con linternas y antorchas? No vaya a pensar que eran pilas Rayovac, ¿eh? Las linternas eran unas lamparitas de aceite. Eso se entendía por linternas. Y las antorchas obviamente eran unas tacas de madera con unas teas bañadas en aceite que daban mucho más. ¿Sabe usted por qué? ¿O se ha preguntado por qué iban con linternas y antorchas? Antes de que me conteste, déjele digo que era el tiempo de la Pascua. Y esta se celebraba, hermano, cuando había luna llena. ¿Alguna vez ha estado usted en el campo con luna llena, hermano? Alumbra diferente. La luz es muy diferente. Y entonces había suficiente luz como para reconocer a Jesús. ¿Por qué iban entonces con linternas y antorchas? ¿Qué haría usted si supieran que vienen por usted? Ellos pensaban que Jesús quería huir. Y entonces llevaban linternas y antorchas porque pensaron hay que empezar a buscar por todo el jardín. Esa es la razón, hermano. Acuérdese que nada se puso en la Biblia porque sí. Todo tiene una razón de ser. El común de las personas, hermano, el común de las personas, incluidos los cristianos, es cometes un delito y huyes. Por un instinto de conservación. Jesús no, hermano. Fíjese bien. Vamos al punto, al inciso B. El poder supremo de Cristo. Versículos 4b al 6. Así que salió el encuentro de ellos. ¿A quién buscan?, les preguntó. A Jesús de Nazaret, contestaron. Yo soy, dijo Jesús. Judas, el que lo traicionó, estaba con ellos. Y cuando Jesús dijo, yo soy, todos retrocedieron y cayeron al suelo. Ese yo soy, hermano, ¿a qué se refiere? Ese yo soy habla de la divinidad de Cristo. ¿Cómo entendemos esto? Porque dice que la gente, cuando él dijo, ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret. Y él dice, yo soy. Dice que fue tal el poder y autoridad de Dios o de Cristo que por eso es que ellos cayeron al suelo. Ese yo soy no es cualquier yo soy, hermano. ¿Quién es Leopoldo Cornejo? Yo, ¿no? No es eso. Es hablar con la autoridad divina, con la autoridad creadora. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Así debes entender este texto. Ese yo soy, hermano, es diciendo yo soy Dios. Jesús, la supuesta víctima, se hizo cargo de la situación. Jesús ya sabía lo que iba a suceder. Y cuando los vio venir, salió a su encuentro y les preguntó, ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret, respondieron ellos. Y Jesús les dijo, yo soy. Esa expresión no es un simplemente yo soy al que buscan. El texto dice, Judas, el que lo traicionó, estaba con ellos. Y cuando Jesús dijo yo soy, todos retrocedieron y cayeron al suelo. Ya dijimos, hermano, que esto es el poder divino de la palabra. Génesis 1:3 es cuando Dios dijo que haya luz y fue la luz. Esto, hermano,
Es lo que muchos supuestos televangelistas y pastores en muchas iglesias llaman reprender con autoridad. Y yo reprendo al coronavirus, hermano, y como no tienen ningún poder, porque no tienen comunión con Dios, por eso no pasa nada, hermano. ¿Quién se acuerda de esa película de Cuarto de Guerra? Donde una viejita que se la pasaba en oración, ¿se acuerda? Y que según los iban a asaltar, y que ella no me acuerdo qué es lo que dice, ¿no? Y los asaltantes se van, ¿no? Los ladrones se van. Si hay una persona, hermano, que tenga ese tipo de comunión con Dios, por eso es que los hombres de antaño, de siglos pasados, siglo XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, se habla de personas, hermano, leo que a mí se me olvidan los nombres, pero hay uno muy en particular que era un hombre que se hacía cargo de muchos huérfanos. Ahorita no recuerdo el nombre de este varón. Tenía un internado para niños, para huérfanos. Y cada día, hermano, este hombre se encomendaba a la misericordia de Dios y a la gracia de Dios para poder poner alimento en esas mesas. Y se cuenta, porque esto fue muy sonado, de una vez que estaban ahí y los niños sentados y ¿dónde está el pan? ¿No? Así que ¿dónde están los frijoles? Y el hombre ora y tocan a la puerta, hermano, y llega todo el alimento. No eran 1 ni 2, hermano, eran 100 por lo menos. Eso, hermano, es tener autoridad de parte de Dios. Eso que yo aprendí, hermano, en la primera iglesia, cuando yo me convertí al Señor, que según uno oraba para expulsar los demonios, y en el nombre de Jesús, y entonces, para que se oyera más fuerte, eran 15, 20, hermano, ahí, y en el nombre, y nomás no se desenchamucaba la gente, hermano. ¿Por qué? Porque no es una receta de cocina, hermano. Es que ya oramos y no pasó nada. Pues porque no tienes autoridad, no tienes intimidad con Dios, no tienes autoridad. Punto. ¿Por qué se acuerda lo que hacía Jesús? Sal fuera. Y el demonio salía, hermano. Pero eso es autoridad. ¿Por qué nosotros no tenemos esa clase de autoridad, hermano? Porque seamos honestos. ¿Cómo es tu intimidad con Dios? ¿Cuánto tiempo pasas a solas con Él? A solas. No estudiando, hermano, no preparando sermones, porque esto no creas que, no, es que yo me meto con el Señor desde ahorita terminando la predicación, llego a mi casa y me enclaustro. Y el Señor me revela nada, hermano, yo llego y me duermo, estoy bien cansado, hermano. Y ya por ahí del lunes empiezo ¿no? Ya cuando es el viernes, ya sí leo todo. Sábado ya voy haciendo separaciones y haciendo mi cabeza ideando qué voy a consultar, cuáles comentarios, hermano. Y eso no es intimidad con Dios. Perdón que te lo diga, pero eso no es intimidad con Dios. Intimidad con Dios es que tú estás ahí en la presencia de Dios, escuches o no escuches nada. Dios te hable o no te hable nada, te revele o no te revele nada, hermano. Tú estás ahí porque sabes y estás consciente de que su presencia está ahí contigo, hermano. Y entonces sales y haces la voluntad de Dios, no tu voluntad. Porque Dios ya te dijo lo que tienes que hacer. Y entonces si Él te dice, ve a tal lugar, porque ahí alguien está esperando que tú ores por esa persona y yo lo voy a sanar, tú vas y haces la voluntad de Dios, ¿no? Sí, hermano. Porque esto es como cuando viene alguien por consejería, pastor, ¿qué debo hacer? Pues haga esto, y hace todo lo contrario, hermano, que tú le dijiste. No pasó nada, pastor, de hecho se puso peor. ¿Qué hiciste? Pues es que usted me dijo que fuera a orar con Dios, pero pues yo fui a buscar un familiar que tiene recursos y pues y ahora aparte de todo debo. ¿No? Hermano, así no funciona. Si tú estás en la presencia de Dios y Dios te habla, hermano, ve y haz lo que Dios te dijo. Le comentaba, hermano, que hay un joven, no le voy a dar el nombre de este joven porque
No quiero sonar como que tengo envidia, ni mucho menos. No, un joven predicador español. Que usted lo escucha, hermano, y tiene muy buena labia. Se ve que tomó clases de impostación de voz y todo, ¿no? Pero yo no creo, hermano, sinceramente no creo, que tú pases tiempo con Dios y que el Señor te diga, sí, quédate aquí disfrutando de la vida alegre, quédate en una gran iglesia con mucho público. Yo creo, hermano, que alguien que tiene ese nivel de intimidad con Dios, lo primero que pensaría es en la gente que no puede accesar al Evangelio. Yo creo que iría y buscaría a los perdidos, hermano, y no desde la comodidad de una iglesia en donde obviamente se ve que nada te falta. Porque no crees que son 20, 30, 50, no, se ve que la iglesia es grande, hermano, por lo menos entre 5,000 miembros. Yo, personalmente, hermano, no creo que sea así. Te pongo un ejemplo, Juan el Bautista. Dios le hablaba, desde el vientre le habló y le dijo, tú serás la voz que clama en el desierto. Jesús dijo, ¿qué salieron a buscar? ¿Un hombre encumbrado? ¿Un hombre importante? Los hombres encumbrados e importantes están en los palacios. ¿Qué saliste a buscar? ¿Una caña movida por el...? No, te digo esto, entre hombres nacidos de mujer no había uno más grande que Juan el Bautista, pero en el reino de los cielos es el más pequeño. Te digo, para mí, hermano, ¿quién es alguien que entiende la voz de Dios? Hay un hombre llamado Pablo, allá en Huatulco, hermano, un hombre yo calculo que tiene más de 70 años, hermano, y visita 20 misiones, hermano, y siempre anda predicando. A lo mejor, hermano, no es un erudito que te pueda hablar de hebreo y de griego, hermano, pero tiene un corazón lleno de amor por las almas y va y las visita y les predica. Para mí, hermano, es alguien que tiene comunión e intimidad con Dios. Ahora mira, el amor supremo de Cristo, versículos 7 al 9. Juan 10, 12 y 13, ¿qué dice esa versión, hijo? Perdonando un poquito mal de la garganta. 7 al 9. Volvió pues a preguntarles. No, hijo, Juan 10, 12 y 13. Mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Le leo Juan 18, 7 y 9. 7 al 9, perdón. Una vez más les preguntó, ¿a quién buscan? Y nuevamente ellos contestaron, a Jesús de Nazaret. Ya les dije que yo soy, dijo Jesús. Ahí ya cambió. Ya que soy la persona a quien buscan, dejen que los demás se vayan. Lo hizo para que se cumplieran sus propias palabras. No perdí ni a uno solo de los que me diste. ¿Ya se dio cuenta, hermano? Jesús está protegiendo ¿a quién? A sus discípulos. Eso, hermano, es lo que tú y yo, como cristianos, debemos hacer. Nosotros no salimos huyendo cuando hay problemas. Nosotros no nos escondemos, hermano, cuando hay enfermedad. Estoy hablando de pastores, ¿ok? Se entiende que el que es pastor es llamado por Dios. Se entiende que el que es pastor está llamado ¿a qué? A dar su vida por Cristo. Todos los discípulos, todo aquel que diga que es cristiano está llamado a dar su vida ¿por quién? Por Cristo. Pero los que nos dedicamos a esto, hermano, debemos dar por sentado que cuando Dios te llama a ser pastor, te llama a renunciar a tu vida.
Y eso incluye comodidades, y eso incluye, hermano, incluso tu salud. No abandonas a las personas cuando están pasando por momentos difíciles. Si alguien tiene una pérdida y te solicitan, hermano, pero es que murió de coronavirus, y pues toma tus precauciones, ponte tu cubreboca, ponte tus guantes, usa tu gel o tu careta o métete en una cápsula o un traje de esos que usan, pero tienes que ir, porque tienes que dar consuelo, hermano. Así que entonces, ya leímos Juan 12 y 13. Y eso nos dice por qué Él protegía a sus discípulos. Porque Jesús es ¿quién? El buen pastor. El buen pastor, su vida da por las ovejas. Pero el asalariado se va. La pregunta, hermano, es por qué los estaba protegiendo. ¿Por qué les dice, me están buscando a mí, no? Dejen a los demás en paz. De haber sido arrestados, la fe de los discípulos habría decaído y habrían perdido la salvación. O sea que la salvación se pierde. Si es por el ser humano, hermano, por supuesto que sí. ¿Por qué nosotros tenemos la salvación garantizada? Por mérito de Jesús, no de nosotros, hermano. No se confunda. Mucha gente que hoy en día vive como se le pega la gana, hermano, aunque vaya a una iglesia cristiana, inclusive, aunque sea pastor, si vive como se le pega la gana, aunque se diga apóstol, ese hombre no puede ser salvo, ya lo hemos visto. Entonces, ¿por qué es que somos salvos, hermano? Porque la Biblia dice, hermano, que todo el que ha sido salvado por el Padre y es dado a Jesucristo, ¿qué? No se va a perder. Pero también ya hemos dicho hasta el cansancio, hermano, que se nota cuando una persona es salva. ¿En qué sentido, hermano? Que su vida no se parece al común de las personas. ¿Que vamos a pecar? Sí. ¿Que vamos a tener muchos conflictos y pruebas? Sí. Pero, ¿qué? Que de todo eso Dios nos va a ayudar a salir adelante, hermano. Entonces esto es así, hermano. Si los hubieran arrestado en esa misma noche, hermano, los discípulos se hubieran acobardado y hubieran dicho, ¿sabes qué? Si esto es ser cristiano, ahí nos vemos, ¿no? Ahora, de ahí que Jesús repitiera la pregunta una vez más, ¿a quién buscan? Y nuevamente ellos contestaron, a Jesús de Nazaret. Ya les dije que yo soy, dijo Jesús. Ya que soy la persona a quien buscan, dejen que los demás se vayan. Y lo hizo para que se cumplieran sus propias palabras. No perdí ni uno solo de los que me diste. Primera carta a los Corintios 10, 13, dice lo siguiente: no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido, y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que puedan soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir. Entonces, ¿a quién debes ir cuando las cosas se pongan difíciles? Pastor, ¿qué hago? No tengo la menor idea. No sé. Pastor, me diagnosticaron una enfermedad terminal. Pues vamos a orar para que Dios te dé fortaleza y si Él quiere sanarte, que te sane. Pero no puede hacer otra cosa, hermano. Es que usted está más cerca de Dios. ¿Quién te dijo tal mentira? ¿Por qué la gente sigue pensando eso al día de hoy? Que el pastor está más cerca de Dios, más consagrado. ¿Meterías las manos al fuego por cualquier pastor? Ni por el que tienes enfrente, hermano, las metas.
Te lo acabo de decir, hermano. Yo venía muy tranquilo, cuando un loco. No sé decirte por qué me molestó tanto, hermano, pero lo que más me molestó fue que todavía no reconociera su error. Dije, no, por lo menos una regañada te la llevas y que le atravieso el coche. Estás mal de tu cabeza, ¿te quieres matar? Si te quieres matar, mátate, pero el asunto es que si yo te llego a empujar, vienen sobre de mí, y al que meten a la cárcel es a mí, porque ni siquiera investigan, ni siquiera... Hay motociclistas, hermano, que no tienen ni licencia, no traen ni casco, y son imprudentes como ellos solos. Y aunque tú les muestres tu licencia, y aunque tú les des evidencia a la policía de que tú no tuviste la culpa, hermano, te vas porque te vas en lo que averiguamos. Y obviamente esto es para sacar dinero, hermano. Por eso te dije, hermano, no metas ni las manos por el que te está hablando, ¿eh? Así como yo por ninguno de ustedes, hermano, metería las manos, se lo digo de una vez. La única garantía que tú tienes es ¿qué? Cristo. Ve a Él. Señor, y ante esta situación que estoy pasando, ¿qué debo hacer? Y no te muevas, quédate ahí hasta que Dios te conteste. Porque ahí es donde vas a encontrar la fortaleza, hermano. ¿Te acuerdas cuando te conté que cuando se vino la debacle en mi vida personal en el 2008, hermano? Te dije, me la pasé 7 meses, hermano, metido en oración. Pero bien, hermano, no creas que 5 minutos. En la madrugada, hermano, en el día, tirado sobre un tapete. Muchas veces me quedé dormido, hermano. Lo que nunca entendí, hermano, porque Dios nunca me respondió esa oración tan absurda que yo hacía. No, Señor, 200,000 pesos y con eso cubro mi deuda. Y no llegaron los 200,000 pesos, hermano. Y lloraba. Lo que nunca me di cuenta, hermano, es como Dios me estaba fortaleciendo. Lo que me pasó de noche, hermano, fue que el tiempo avanzaba y aunque la deuda no se pagaba, hermano, el terror que yo sentía, porque yo sentía, vienen por mí, ¿no? Dios me fue haciendo entender su palabra, me fue fortaleciendo, hasta que me hizo comprender, hermano. Pero jamás aparecieron los 200,000 pesos, ¿eh? Porque no es así como Dios resuelve las cosas, hermano. No hemos leído, hermano, y hasta le hemos enseñado el ejemplo de Naamán, el leproso, ¿se acuerda? Yo decía para mí mismo, saldrá el profeta y entonces vendrá y tocará el lugar de la lepra y entonces sanaré. Él ya tenía su milagro, hermano. Así como tú y como yo, ¿no? Entonces Dios aparecerá, me abrirá el mar, ¿no? Y descenderá la nube. No. Dios te va a enseñar ahí en la intimidad y en la oración, hermano, quién eres tú y quién es Él. Lo que te corresponde hacer a ti y lo que Él va a hacer. Y cuando salgas de ahí saldrás fortalecido, hermano, y diferente, porque habrás entendido, hermano, que para Dios no hay nada imposible. Que para Dios todo es posible. Ahora, vamos al punto 4 y terminamos. Para que le vayas avisando a tu tía, ¿no, hijo, porfa? Que ya casi como 5 minutos y terminamos. La obediencia suprema de Cristo, versículos 10 y 11, leo. Entonces Simón Pedro sacó una espada y le cortó la oreja derecha a Malco. Es otro detalle, hermano, de que era un testigo presencial, el nombre. Mientras que los otros 3 evangelistas, ¿qué? No lo mencionan. Un esclavo del sumo sacerdote. Pero Jesús le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. ¿Acaso no voy a beber de la copa del sufrimiento que me ha dado el Padre? Escuche las palabras de Jesús, hermano.
¿acaso no voy a beber de la copa de sufrimiento que me ha dado el Padre? ¿Cómo oramos los cristianos, hermano? Ay, no, Señor, por favor, no permitas que esto pase. ¿Acaso no vamos a beber de la copa de sufrimiento que el Padre quiere que bebamos? Si Dios quiere que pases por esto, hermano, pasa. Dijeran los antiguos, flojito y cooperando, hermano. Cuando uno se resiste a Dios, lo único que obtiene, hermano, es más prueba o más disciplina. Si Dios te quiere disciplinar y tú te resistes a la disciplina, el Señor es experto en disciplinar. Pregúntale a Faraón, ¿no? Que se vayan las ranas y ahora no los dejo ir, y que le manda moscas, y que se vayan las moscas y ahora que le manda oscuridad y que le manda hasta que el otro se quebrantó, ¿no? Y luego no quiso entender y ahí va tras de los judíos, y el Señor dice, bueno, no entendiste, y que lo mata. ¿Para qué andamos tentando a Dios, hermano? Si Dios te quiere disciplinar, siéntese, obedezca al Señor. Si Dios quiere ponerte a prueba, éntrale. Sacrifícame a tu hijo, tu único. Y aquel hombre se levantó, preparó el asno, agarró a su hijo, agarró a sus criados y fueron al monte Moriah. Quédense aquí, el muchacho y yo iremos y alabaremos al Señor. No te resistas. ¿Te acuerdas que lo que pasó en ese lugar, hermano? Dios le dice, no lo mates, solamente estaba, ¿qué? Probando tu corazón. No se te puede olvidar la palabra, por eso es importante que la leas. Por eso es importante que tu vida esté llena de la palabra de Dios, hermano. Para que cuando vengan los momentos difíciles, las situaciones absurdas que no comprendes, tú digas, a ver. Te fortalezcas. Señor, no sé si es prueba o es disciplina, pero cualquiera de las dos cosas son de beneficio para mi alma. Mi alma es lo que va a crecer. ¿Sabes qué deberíamos desearnos todos los cristianos en estos momentos? Que obviamente no es el nacimiento de Cristo, no se engañe, ¿sale? Nació el 24, no, ¿sale? No se engañe. Deberíamos ser como la tercera carta de Juan al anciano Gallo. Amado, yo deseo que seas prosperado, que te vaya bien en todas las cosas que emprendas, así como tu alma prospera. Así, con esa calidad espiritual, con esa fortaleza espiritual, con esa convicción espiritual con la que tú te entregas al Señor, que todas las cosas que hagas te vayan bien. Pero primero, espiritual. Primero tu alma, antes que todo lo demás. ¿Por qué decimos esto, hermano? Porque muchas personas solamente lo miden la bendición de Dios a través de esto. Si tengo esto, entonces Dios me está bendiciendo. No. ¿Sabes, hermano, que muchas veces Dios trata con nosotros por esto? Porque cuando Dios nos da, hermano, entonces no damos, o damos menos que cuando no teníamos. Es una de las cosas, hermanos, por lo que muchas veces Dios tiene que probar a las personas en obediencia, hermano. ¿Cuándo será el año? Lo digo para ver si Eugenio y Coco entienden, Charlie y Angélica entienden, por eso lo digo, ¿no? ¿Cuándo será el año que van a arreglar su vida con Dios en el sentido de casarse? No les digas nada porque a lo mejor te escuchan, ¿no? Eso es obediencia. Son pasos mínimos de obediencia. Si en eso, hermano, no estamos obedeciendo y queremos que Dios nos bendiga, si usted, siendo desobediente, lo ha bendecido o no, imagínate qué pasaría si fuéramos obedientes, ¿no? Y así en todas las áreas, hermano, en todas las áreas, ¿no?
Cuando la hermana Coco y la hermana Angélica digan, sí, mi Señor. Entonces dice la Biblia, ¿no? Que Sara le decía a Abraham, mi Señor. Ya, a lo mejor no mi Señor, pero sí dime, amado mío. ¿No? No que, oye cariño, otra vez, ¿qué quieres? Oh, no. Ahí no hay sujeción, hermano, ahí no hay sujeción. ¿Sale? Pues por eso luego Dios no bendice. Y entonces, ¿no? Ya cuando estos varones del Señor amen a sus esposas como Cristo ama a la iglesia y sacrifica por ella, imagínense la bendición que Dios va a traer. Piénselo, ¿no? Y no fue revelación, nada que es que Dios, no, eso está en las escrituras, hermano. Todos hemos cometido un sinnúmero de imprudencias por impulsivos arrebatos. Me parece conocido esto. Lo hubiera grabado. Y luego cuando yo, papá, te equivocaste, hiciste mal. Digo que tengo 2 jueces, pero excelentes. ¿Y qué dices ante esa lógica, hermano? Pedro es el ejemplo mismo de dicho comportamiento, hermano. En lugar de permitir el arresto de Jesús, ¿sabes qué le dio valor a Pedro? ¿A quién buscan? A Jesús de Nazaret. Yo soy. Y Pedro dice, ¡guau! Que saca la espada, hermano. No te vayas a confundir, no era una espadota de esas, no era la de espada en la piedra ni nada de eso. No era corazón valiente ni mucho menos, hermano. La espada que se menciona ahí es una especie como tipo daga, hermano. Una espada corta, pero muy filosa. Entonces dice que sintiéndose invencible por la arrasadora demostración de poder del Señor, intentó abrirse camino a golpes a través del destacamento. El texto menciona por nombre al herido, Malco. Los otros evangelistas no lo hacen. Pero una vez más vemos cómo la justicia humana no obra la justicia de Dios. ¿Sabes qué me gané, hermano, por haber hecho lo que hice el jueves? Aquel hombre me dijo, ¿no te sonaron los oídos, hermano? Tu mamá. Yo dije, ni está presente. En serio, me parecía lo de media el hombre hablando. Ya más agarré, mejor me subí y nos vemos. Porque la justicia del hombre no obra la justicia de Dios, hermano. Escuche bien, hermano. Sí leyó y sí le dimos la explicación de que Jesús estaba protegiendo a sus discípulos. A mí es al que están buscando, a los demás déjenlos en paz. Jesús trataba de evitar que sus discípulos fueran arrestados, pero Pedro estaba empeñado en echarlo todo a perder. Y así con nosotros, hermano. Dios quiere tratar con nosotros un asunto por el cual hemos estado pidiendo, Señor, hazme más como tú. Perfecto, te voy a meter a prueba, te voy a meter al horno, ¿no? ¿Cómo? Yo he estado orando para ser más como tú. Si así es como me vas a responder, ya no quiero nada contigo. Lo estás echando a perder. Él quiere refinarte como a oro, como a plata, ¿no? Mujercitas, sujétense a su esposo, porque precisamente Dios está tratando con tu orgullo y con tu desobediencia. Por eso, ¿sale? Con tu rebeldía. Pero tú lo echas todo a perder, pues ahora menos, ¿no? Y si quieres nos separamos. Lo estás echando todo a perder. ¿Cómo crees que Dios va a forjar tu carácter y ese carácter de mujer virtuosa si no obedeces? ¿Tú crees que vas a salir con la varita mágica y ¡ting! Y ya eres una nueva criatura en Cristo? Y eres dócil, abnegada. No, así no va a ser. En serio que no. Es que, Señor, Él no cambia. Y el Señor te dice, cambia tú. Yo me ocupo de Él.
Lo has querido cambiar, no sé cuántos años llevan juntos, pero lo has querido cambiar y cada vez lo descompones más, ¿no? Es como cuando nosotros los hombres queremos componer un coche con refacciones de otro coche, ¿no? Le quieres meter bueno, ya no hay carburador, ¿verdad? Pero le quieres poner la computadora de un Mustang a un Datsun, pues no se puede. No, hermano. Empieza a obedecer a Dios y te vas a dar cuenta cómo Dios trata con él. Eso que está diciendo el hermano Miguel es verdad. Él lo experimentó. O sea, no está hablando porque sí, hermano. Cuando mi esposa dejó de querer cambiarme y repararme, ¿no? Como si uno estuviera descompuesto, y se metió en oración a Dios y dijo: Señor, tú trata con él. Y ya. Y tú la veías, hermano, orando y llorando, porque así son las mujeres, les gusta llorar. ¿Está bien? Sí, Dios ve tus lágrimas, en serio. No te estoy hablando en serio, o sea, así oran las mujeres. Yo no he visto mujer que ore si no llora. Los hombres somos más payasos. Nos estamos todos quebrados, pero no, Señor. Pues ya, suéltalo, ¿no? Sería más sincero tu oración si lloraras, ¿no? Pero no, porque somos hombres, tenemos que aguantar. No, ¿cuál va a ser hombre? Entonces, hermano, empieza usted a obedecer al Señor y entonces usted va a ver la mano de Dios en la vida suya y la de su cónyuge. Haga la prueba, no me crea, ¿no? A lo mejor se sorprende. Ahora, 3 cosas que debemos destacar, hermano, y terminamos. 3 cosas que debemos destacar en esta escena. Primero, Jesús toma el control de manera inmediata, reprendiendo a Pedro, no lo felicita. Pedro agarra y saca la espada, le corta la oreja. Ahora, hermano, usted no vaya a pensar: ay, lo agarró con un match 3 y le hizo un... No, estaban filosas, hermano, le rebanó la oreja, hermano, por lo menos esta parte de aquí. Y Jesús le dice: hey, guarda la espada. No es así como yo voy a ser defendido. Si yo quisiera que me defendieran de esa manera, hubiera orado al Padre y 2 legiones de ángeles Él me envía y arrasamos con todo esto. Pero no esa es la manera, ¿no? Había que predicarle al pastor para que no se ande bajando del coche. Sí, hermano. Te vuelvo a repetir. Hiciste mal. Sí, hice mal. Porque tú tienes que reprender lo que está mal, hermano. No que somos dados a apapachar. No, tienes razón, papá. Se portó mal. No, en cuanto esos 2 muchachitos se bajaron, hiciste mal. Hice mal. Pero nos encanta, a nosotros los cristianos nos encanta justificar el comportamiento de las personas. Nos encanta. Ofenden a Dios y nosotros: ay, pero es que no sabían no, sí sabían lo que hacían, porque si se te predica la palabra, hermano, sabes que estás pecando contra Dios. Dejémonos de tonterías, en serio. ¿Sale? Y no andemos ahí apapachando el pecado. Jesús reprende a Pedro. Segundo, sana a Malco, hermano. La cortada en la oreja no fue mínima. La espada mencionada era muy filosa, pero Jesús crea una oreja nueva. ¿Sabes lo que debió haber hecho esa gente en ese momento, hermano? Caer de rodillas y alabar a Dios. Pero ¿sabes por qué esa gente y tú y yo no cambiamos, hermano? Porque tenemos el corazón bien duro. ¿Has visto la misericordia este año del Señor, hermano, en tu vida? Por eso dije, cuando estábamos en la alabanza, 3 personas que quieran agradecerle a Dios: gracias, porque vieron la mano. Y aún así no te doblegas al Señor. Aún así seguimos de rebeldes, desobedientes, incrédulos. Hemos visto la mano de Dios durante todo este año, hermano. Y aún así, hermano, Dios no ocupa el primer lugar en nuestra vida.
Aún así tenemos pretextos, hermano, para todo lo que hacemos y la forma en que vivimos. La pregunta es esta, hermano. Esa gente, ¿sabes lo que hizo? Lo arrestó. Lo arrestó, hermano. Tercera, lo más increíble es que la multitud, en vez de reconocer el poder y deidad de Cristo, lo rechaza. Cegados y endurecidos por el pecado, lo arrestan. Pero una vez más demuestra que, como muchos de nosotros, no entendemos los planos de Dios. Pedro, una vez más demuestra que, como muchos de nosotros, no entendemos los planes de Dios. Era necesario que el Cristo, ¿qué? Muriera. Si no, no había salvación, hermano. Es necesario, hermano, que esta pandemia viniera, necesario. Es necesario que muchos de nosotros estemos ahora clamando a Dios. Es necesario, porque de otra manera, hermano, no va a pasar nada en tu vida y en la mía. Analiza tu vida hasta antes de esta pandemia y te importaba nada Dios. Muchos de ustedes ya estaban lejos, lejísimos del Señor, y Dios los hizo volver. Muchos de ustedes no estarían aquí hoy, hermano, si Dios no hubiera permitido esto. Así es. Te dije, hermano, en la semana, estamos en la era de Acuario, y Acuario no es un signo terrenal, es un signo espiritual. Una sarta de tonterías, hermano. Entonces dicen que a partir del próximo año la gente va a ser bien espiritual. No creo. ¿Sabes cuándo la gente va a ser espiritual, hermano? Al menos la de las iglesias. Cuando Dios siga tratando con nosotros y entendamos que el único que tiene la solución y al que debemos honrar se llama Dios. Porque si tú has leído, hermano, la Biblia, en el Apocalipsis dice que aunque vengan las plagas, hermano, de la tribulación, y aunque venga la muerte y todo lo que va a pasar, dice que la gente no se arrepentirá, porque su corazón está endurecido. Pero tú y yo, hermano, no estamos aquí para endurecernos. Tú y yo estamos aquí, hermano, para reconocer la bondad de nuestro Dios.